a examinar ya como jurista el tema catalán, ya que no encuentro en España en ningún periódico una posición jurídicamente correcta. Bien, empezamos si quieres con este tema y ahí vamos a contar con la ayuda de Elena, que es abogado, y pues nos va a comenzar el primer día pues trayéndonos los textos etimológicos del diccionario españoles para ver por qué razón. Así, el tema es, ¿qué razón hay, que no puede ser solamente la cobardía, para que nadie, ni el gobierno de Madrid, ni ningún partido político, contrarios a lo que está sucediendo en Cataluña y sobre todo a lo que sucedió el 9N, ¿por qué hablan todos de delitos pequeños, como que el dinero público mal gastado en abrir colegios, prevaricación, que es dictar una resolución injusta sabiendo que es ilegal, que no es legal? Los delitos todos los que nombran son delitos no solo menores, sino rebuscados. Es verdad, seguro que se ha gastado dinero en abrir colegios, seguro que hay prevaricación, porque seguro que hay desobediencia, porque ha habido una orden de que no se haga, eso seguro. Pero bueno, un abogado, no digo ya un jurista, sino un simple abogado, si tiene conocimiento, no puede tener ahí, porque tiene lo primero que preguntar para qué se han cometido estos actos. Los que cometen un delito, si es contra la propiedad, es para enriquecerse el delincuente, robándote. Pero si hay un delito de desobediencia, ¿qué persigue la desobediencia? Eso nadie lo pregunta. Si hay una malversación de fondos, porque se han empleado en abrir colegios cuando era domingo, tenían que estar cerrados, ¿por qué no se preguntan y para qué se abren? Es decir, porque nadie se pregunta, porque son en realidad actos esos que son delitos, porque están castigados en el Código Penal, pero han sido actos conscientemente realizados, concebidos y ejecutados, porque sin ellos no se podría dar el otro paso, otro acto muchísimo más grave, que se llama sedición. Así, para que haya delito de sedición, tenían que haberse dado las pruebas de que se han abierto los colegios, de que se ha gastado dinero para un fin no previsto, de que se ha desobedecido la orden del Tribunal Constitucional, en fin, todos los delitos que señalan menores, la desobediencia, la malversación, la prevaricación y el uso indebido de fondos públicos o malversación. Todo eso es si existe o no delito de sedición, porque si no hubiera sedición, esos actos serían inexplicables. ¿Cómo se va a explicar que sean un fin en sí mismo abrir los colegios y votar en una votación que no sirve para nada? Una consulta, pero ¿cómo? Si se ha celebrado y no tiene efecto en alguno, jurídico o legal, por algo será. Será porque tiene efecto en otro sitio. ¿Y cuál es el otro sitio que tiene? Pues en el Código Penal, que en el Código Penal de esos actos han probado ¿qué? Pues que se ha cometido un gravísimo delito de sedición. Entonces, ¿por qué? La pregunta mía es, ¿cómo es posible que, siendo esto evidente, ningún periódico diga que Arturo Mas se ha hecho responsable cuando dijo aquella frase? Sé que el fiscal general del Estado anda averiguando, investigando quién es el responsable del 9N. Que no hace falta que busque más, que me mire a mí. Dijo literalmente, yo soy el responsable y mi gobierno. Se acabó. Pues ya se sabe quién es el responsable de qué. De un delito de sedición. ¿Por qué no? Antes de decir que no lo quieren hacer porque hay un pacto de gobierno entre Rajoy y Arturo Mas para que no pase nada y hacer el simulacro de que el gobierno no hace nada y Rajoy convoca, hace la consulta para Rajoy ayuda a Arturo Mas para que venza
a su enemigo verdadero, que no es Rajoy, es Oriol Junqueras. Es decir, el gobierno español, Rajoy, ha dado los instrumentos a Arturo Mas para que se declare responsable asegurándole que no va a pasar nada. Por eso el lío de la Fiscalía. Pero ¿cómo se puede entender que el fiscal general del Estado, digo teniente porque antes el del Supremo se llama teniente, bueno, ¿cómo se puede entender que el fiscal general del Estado, en un principio de orden jerárquico que constituye todo el esqueleto y la columna vertebral de la carrera de fiscales, sea incapaz de ordenar a los fiscales de Cataluña que presenten una querella no por sedición, sino por querella por lo que están diciendo, desobediencia, prevaricación, etcétera? ¿Por qué? Pues porque hay un pacto para dejarlo que haga eso y no perseguirlo, y eso es lo que aquí queremos denunciar, pero lo vamos a hacer de verdad con los medios adecuados a la denuncia, ya veremos. Hoy solamente quiero plantear el tema y luego en nuestro movimiento, nosotros, nuestro equipo, daremos la respuesta adecuada, coherente y con sentido que requiere esta provocación conjunta del gobierno de Rajoy y del gobierno de la Generalitat para cometer impunemente un gravísimo delito de sedición. Ese es el tema. Entonces vamos antes que nada a analizar para que nuestros oyentes sepan el fundamento de nuestras posiciones, qué se entiende por primero cómo define el Código Penal actual el delito, que Elena nos va a leer despacio quienes cometen el delito de sedición. Vale, pues es el artículo 544 y dice que son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente. Se alcen, es para pronunciar bien, porque se hacen, no se sabe si has dicho se hacen o se alcen. Vale, se alcen pública y alcen. Eso. Pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, sí, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Punto. Luego, más claro imposible. Es imposible que con mayor claridad se defina en este artículo lo que ha sucedido el 9N en Barcelona, puesto que aquí está clarísimo que había una resolución judicial que no se ha obedecido, que se ha impedido que se cumpla, y ese es el delito. ¿Que es desobediencia? Por supuesto que es desobediencia, pero es que es delito de sedición. Claro. ¿Y por qué no lo dicen? Pues porque hay una palabra, porque hay una palabra que tiene un significado equívoco en el diccionario español según si se utiliza fuera del ámbito jurídico, que es la palabra que dice tumultuariamente. Ahí está. Luego ahora vamos a hacer una exhibición con Elena, y a ver el origen, por qué significa tumultuariamente. Primero vamos a ver qué dice de lo que es tumultuariamente el diccionario. Vale, el diccionario esencial de la lengua española, el de la Real Academia Española. Venga. Vale, tumulto es motín, confusión, alboroto producido por una multitud. Ese es el primer significado. ¿Y el segundo? Multitud de personas reunidas en desorden. Ahí está. Luego, ese significado, como es en desorden, y aunque es verdad que el desorden es que hay un desorden con arreglo al orden público que está prohibiendo eso que se está celebrando. Pero en sí mismo el acto, para unas personas que no apliquen sistemáticamente el derecho penal, ese acto no es desordenado. Allí hubo orden. Entonces yo he procurado pensar, estar seguro de que ese orden, que el delito de sedición no descansa esencialmente en que la acción sediciosa sea desordenada. Puede haber una acción sediciosa muy ordenada y sin embargo ser delito de sedición. Y es lo que vamos a demostrar ahora, recurriendo, además de ese significado, a otros diccionarios. En el diccionario etimológico es peor aún. A ver, verás tú. En el diccionario etimológico, tumulto tiene como sinónimos disturbio, alboroto producido por una muchedumbre, sí, y desorden ruidoso. ¿Ve? Y no es verdad. Allí no ha habido un desorden ruidoso. Y sin embargo hay sedición. ¿Por qué?
Pues ya que hemos conocido el significado de los académicos, que como sabéis tengo un bastante poco aprecio por los académicos de la lengua, porque cuando hay un asunto importante siempre se equivocan y dicen, pues no, vamos a ver. Entonces quiero recordar, yo como he estudiado tanto derecho romano, todos los que me conocen saben mi afición al derecho romano, no porque crea que está obligado, pero que es imposible conocer el derecho español si no se conoce el derecho romano, según las épocas. Uh-huh. Bien, pues yo recordaba que en el derecho romano, en el origen de es más, eso no lo estudié en derecho romano. Estudiando a los grandes filólogos, Benveniste y otros, no recuerdo la cual, pero recuerdo que en latín el origen de la palabra tumultus, que de donde viene tumulto, claro, tumultus, era sinónimo de sedición. Es decir, no que fuera un requisito para la sedición que hubiera un tumulto que era algo distinto de la sedición, porque la sedición fuera el resultado del tumulto y que el tumulto fuera una manifestación ruidosa o desordenada. No. Es que en el primer significado que llegó hasta nosotros, tumultus y sedición eran sinónimos. Entonces, sabiendo eso, pregunté a Martín Miguel Rubio, uno de nuestros militantes en el movimiento y colaborador estrecho nuestro, que me mandara una nota sobre el origen de la palabra en Roma, y es aquí lo que Elena ahora nos va a leer, esa nota pequeña preparada por Martín Miguel Rubio. Vale, pues dice Martín Miguel, la palabra castellana tumulto proviene del latín tumultus, que a su vez deriva del verbo latino tumeo, que tumefacto, claro, tumeo, sí, que significa estar hinchado, estar lleno, inflarse, y de ahí estar lleno de indignación, rabia, orgullo, pasión, etcétera. Montón, sí. Verbigracia, sapientis animus numquam tumet. Eso me interesa mucho, esa sentencia, porque quiere decir que la sabiduría, el ánimo de sabio, sapientis animus, nunca es tumefacto, nunca se infla, nunca se hincha. Luego el tumulto es compatible. Aquí es lo que ahora quiero ver, cómo de esa sentencia hacemos que el tumulto sea compatible con el orden, que simplemente sea colectivo. A ver, sigue leyendo. Este verbo también da túmulos. Tumulus. Claro, tumulus. Pequeña hinchazón del terreno, como es un cerro, otero o colina. Y una sepultura, a ver, sigue, verás. Efectivamente, al inglés esta palabra da tom. Piedra. Tumba, ¿no? No, tumba, es verdad, no es tom, sí. En cuanto que las tumbas también son hinchazones del terreno. Tumor, tumultuarius. Ciudadano al que se le alista como soldado precipitadamente por urgencia, con desorden, etcétera. Ahí está, aparece, seguimos, sigue. Tumultus significa en primer lugar desorden o perturbación. Mira, ya se fue el segundo significado, que ya se asocia con una alteración del orden. También estrépito y alboroto. Cuando los enemigos galos de César huyen, este dice en su velum gallicum que se van cum strepitu ac tumultu, sí, es decir, ruidosamente y con desorden. En su velum civile César, en la guerra civil, sí, lo usa como sinónimo de defección o sublevación. Eso, ahí está el tema, ahí está. Ahí hay un ejemplo que después del significado primitivo, que lo identifica con sedición, aquí está en César. Míralo, que dice que es sedición. Léelo otra vez, despacio, verás. César lo usa en su guerra civil, César lo usa como sinónimo de defección o sublevación. Pues si es sinónimo, ya está la sedición, sigue. Así, initium repentine tumultus ac defectionis ortum est. Muy bien, esa es, sigue. Recordemos que la conjunción copulativa ac es la conjunción por antonomasia de las endiasis. Sí, no importa eso. Sí, es decir, tumulto y defección serían aquí sinónimos. Eso es, el i cuando es cumulativo, que sea una cosa y se dice igual. No es cuando se dice otra cosa distinta que añade algo nuevo, no. El i es repetitivo de lo mismo, es un sinónimo.
Tras la guerra civil, tumultus tiene en la memoria de los romanos una connotación de manifestación que espanta y da miedo. Tiene en la memoria. Lee bien, venga. Tiene en la memoria de los romanos una connotación que da manifestación que espanta y da miedo por los recuerdos reflejos que suscita. Sí, señor. De la guerra civil fue, sí, romana. Sigue. Así, Salustio nos dice que el movimiento catilinario formidinem et tumultum faciebat, Livio utiliza el tumultus como sinónimo de turba. Sí, señor, turba. Significando alteración pública. Pero ojo, una alteración pública que entraña siempre el peligro de la dictadura y la vuelta a los reyes. Claro, porque fue en tiempo de la República, sí. Y ahora viene lo de Cinta, ¿no? Lo de Cima. Un poco más abajo, sí. Finalmente, por no pasar del latín clásico, Cornelio Nepone en sus obras De Viris Illustribus, al hablar del levantamiento del Partido Popular contra la Constitución Republicana, afirma que cinano tumultu civitatem esse perturbatam. Es decir, que la ciudad andaba revuelta por la sedición de Cina. Eso es. Cina entonces era pretor de la ciudad, es decir, ministro de Justicia y por ende miembro nato del Senado. Esta expresión a don Antonio le hace gracia, pues se podría remedar actualizándola en estos tiempos como tumulto arturiano. De Arturo Más. Ha habido un tumulto arturiano. Esperemos que el tumulto de Arturo Más no lleve a este donde le llevó a Cina, que fue que le ejecutase el ejército. Por cierto, la hija de Cina se casó con César, lo que demuestra el enorme valor de César, casarse con la hija de una familia apestada. Muy bien, yo creo que estos datos nos va a alumbrar ya todo. Nos va a alumbrar, primero, que la palabra tumulto, en el orden jurídico, sobre todo moderno, nunca ha significado desorden. Y no voy ahora a enumerar aquí todos los códigos anteriores, pero que actualmente la palabra tumulto está siendo interpretada después de la transición en el año 2005, antes hay otras del 80, a propósito de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia de 2005, ha llegado nada menos, el día 11 de marzo de 2005, ha llegado nada menos a decir expresamente que la sedición y la palabra tumulto viene a ser casi sinónimo, porque no implica ni desorden ni caos, que pueda haber desorden o orden, que da igual. Que lo importante de la sedición no es que sea pacífica o violenta, sino que vaya a alterar gravemente contra la forma de gobierno, la forma de Estado, es una sedición. Entonces, aclarado en el Tribunal la jurisprudencia española que tumulto no significa desorden, ya cae plenamente dentro del campo del derecho que el 9N en Cataluña ha producido una sedición tan espantosa que, hecha con el consentimiento tácito del gobierno del Estado, ha producido la ausencia del Estado, del 9N de toda Cataluña, y el abandono, el miedo, la desprotección de todos los ciudadanos catalanes que no eran partidarios ni de ese acto ilícito, ilegal, aunque fueran separatistas, pero que no querían medios ilegales, y no digamos de toda más de la mitad de la población catalana que no quiere separarse, y por tanto es un acto que el Estado tiene que protegerlo. Ha habido un delito gravísimo de abandono de sus funciones por parte de Rajoy, al tolerar, porque solo su permisividad y la seguridad de Arturo Mas de que no le pasaría nada por tener las chulerías de tirano. Vuelvo a decir que la palabra chulería la utilizo en el mismo sentido que Etienne de la Boétie cuando hablaba de los chulos del Estado. Bueno, pues este es un chulo, Arturo, del Estado. Ha chuleado de verdad al Estado. Y entonces Rajoy le ha dado permiso para que lo chulee. Entonces con eso dice, yo soy el responsable, aquí estoy yo y mi gobierno, somos los responsables. Y así se explica que el Ministerio Público esté dando el espectáculo bochornoso de
una falta de autoridad absoluta del fiscal general del Estado, Torres Dulce, que es incapaz de poner orden dentro de sus filas, y de los fiscales catalanes, que no se sabe si es que están a favor del tumulto y por tanto de la sedición, o que están retrasando para poder, no se sabe bien todavía por qué, pero sí que nosotros sabemos que se ha cometido un gravísimo delito de sedición. Bien, ahora, siguiendo los demás artículos, va a leer uno a uno, despacio, después del 544, ¿no? Sí. Voy a leer después y veréis qué consecuencias tienen los actos estos preparatorios que están atacando esos delitos pequeños. Ya veréis lo que significa eso. Este es el 44. Luego viene... Luego está el 47, en el caso de la sedición haya llegado... Despacio. Perdón. Es costumbre despacio. Y no tan deprisa. No, 500, pronuncia los números bien. 547. Venga. En el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la ley señale penas graves, los jueces o tribunales rebajarán en 1 o 2 grados las penas señaladas en este capítulo. En el caso cuando hubiera habido esos dos delitos, que sí los ha habido, los pequeños, los preparatorios. Pero a propósito de esto yo quiero decir, y va a leer tú luego cuando yo te lo indique, esta sentencia también del Tribunal Supremo del año 82, ya verás. El delito, cuando he preguntado a algunos abogados conocidos y famosos, ¿por qué no habláis? ¿Por qué nadie habla de delito de sedición? Me han dicho, es que no hay, el delito de sedición no existe en grado de tentativa. Y digo, pero me he quedado asombrado. ¿Por qué exactamente? Porque no existe en grado de tentativa, es por lo que siempre es delito. Porque basta que haya la menor tentativa y ya es delito. No existe grado de tentativa. Y ahora va a leer otra vez el artículo siguiente que dice, no, esta sentencia, ya verás, donde dice la sentencia, que no necesita que se consuma el delito, basta que se intente. A ver, la sentencia... sí, dice la sentencia que dicho alzamiento por sí solo consuma el delito. Aunque por no sí solo. Sí. Consuma el delito, ya está. Aunque no se hayan logrado los fines propuestos. Aunque no haya logrado ningún fin. Solamente que se manifieste, que no solo sea la intención. Porque entonces la intención es muy difícil. Pero si se manifiesta, aunque no consiga ningún efecto, delito de sedición. Y esto, se amparan en esto la ignorancia tan grande que dicen, como no existe tentativa, ¿cómo va a existir en grado de tentativa? Claro. Sí, por definición la tentativa es el delito. Y lo dan como diciendo, hombre, esto es una tentativa, pero como en este delito no existe, pues no es delito. Pues si es todo lo contrario, es que lo que dice la ley es que la tentativa del delito equivale al delito completo. Claro. Aunque no haya tenido efecto. Bien, sigue. Claro, qué horror de abogados y de juristas tenemos en España. Y yo no soy penalista, simplemente soy cuidadoso y veo y estudio y veo lo que voy a decir. A ver, sigue los otros artículos. 548. La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigados. Un momento, vuelve a leer. Fíjate. La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición. Basta. ¿Es que acaso no es clarísimo que lo que hay, de altura más, aunque no hay de tentativa, pero es que está continuamente del primer día? Una cosa es que la ley diga, la tentativa, la primera, la más pequeña, ya es delito de sedición. Pero es que esto es que es proposición, conspiración, si es que es todo. Claro. Es la consumación de un delito gravísimo. Eso es el artículo 548. ¿Y qué dice? La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en 1 o 2 grados a las respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto en la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545. Es decir, que en caso que tenga efecto, la sedición lo que hace es que aumenta la pena, nada más, pero el delito es el mismo. Y esto yo creo que ya no... No, sí, lo grave y lo específico de lo que ha pasado el 9N es que normalmente el delito de sedición, que se diferencia del de rebelión en que no emplea las fuerzas armadas, y de traición, se diferencia de traición porque en de traición se requiere que participe el enemigo extranjero. Sin embargo, en el de sedición, la peculiaridad del 9N respecto a lo que es clásico, que nadie lo puede pensar,
es que la sedición está cometida, fomentada, promovida, conspirada, todo por la máxima autoridad de Cataluña, del gobierno autónomo. Es decir, como una sedición contra sí mismo. Es una sedición contra la forma del Estado español, contra la forma de gobierno, contra el gobierno, para autodeterminarse, para separarse. Bueno, pues lo que es típico, raro, es que la máxima autoridad es la que promueve el delito. Entonces, claro, si la autoridad, y si no se sabe quiénes son las autoridades, que no es el caso porque se ha declarado, ya sobran los otros artículos, que son cuando no se sabe quién los provee. Pero en este caso no hay ninguna. Arturo me ha dicho, yo soy el responsable de mi gobierno, punto. ¿Quién? La Generalitat. Ah, pues ya está, ya tenéis todo, sujeto, un fenómeno, todo, tenéis descrito un delito típico de libro que se llama de sedición en su grado máximo, porque es la autoridad. Por tanto, la pena que tiene es de 15 años, no de 8 ni de 10. Es la pena máxima que puede haber, porque es el delito más grave que puede haber dentro del terreno político, porque como son los delitos contra el Estado y la forma de gobierno, que es rebelión, traición y sedición. Bien, pues ¿cómo explicáis? ¿Cómo puede explicarse que esto que estoy diciendo yo aquí no lo diga nadie? Ningún periódico, ningún catedrático de penal, ningún abogado, nadie lo dice. ¿Por qué? Porque tienen miedo a qué. Ya no es miedo a enfrentarse con Cataluña, porque si viven en Madrid, que les importa allí las represalias de que no les manden clientes si son abogados. No. A quien tiene miedo es que todos intuyen que esto sería imposible si no hay connivencia, complicidad con Rajoy, con el gobierno, que por eso están callados y por eso es la sublevación de los fiscales. Y eso es lo que yo denuncio. Pero desde luego no nos quedaremos aquí. El movimiento no puede aceptar esta situación. Nuestro movimiento de ciudadanos por la República Nacional, que pedimos un periodo de libertad constituyente